En este episodio hablaremos sobre el sexo y el género. ¿Qué significa ser hombre y qué significa ser mujer? ¿El hecho de haber nacido con útero o testículos determina algo de mi persona? Y si sí, ¿qué? Pero sobre todo, ¿por qué? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Eudemonia. Yo soy Jania Quesada, la host de este queridísimo programa. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que considero yo muy importante y muy interesante. La verdad es que desde chiquita es algo que me ha intrigado muchísimo y es sobre el sexo y el género. Este es un tema que ha cambiado mucho últimamente, lo cual me alegra bastante porque creo que sí hay mucho que cambiar al respecto. Y el hecho de que esté cambiando es indicio, significa que es algo que se está cuestionando y a mí me encanta que la gente se cuestione las cosas, porque creo que cuestionar las cosas nos hace realmente pensar qué significa cada cosa y qué efecto está teniendo en nosotros consciente e inconscientemente, que es algo muy necesario en esta sociedad y que muchas veces y muchas personas no lo hacen. Pero bueno, en este episodio sí lo vamos a hacer y vamos a hablar sobre qué es sexo y qué es género. Vamos a entablar esa diferencia. El día de hoy yo solo vengo a poner una perspectiva sobre el tema, que la verdad fue inspirada en un libro que terminé hace como 1 o 2 días, que wow, definitivamente, o sea, en este programa, este libro es nuestra Biblia y el autor es nuestro pastor. El autor es Yuval Noah Harari. Es de verdad, wow, ese señor me inspira bastante. Es profesor y es historiador. Y la verdad, la perspectiva que toma ante estos temas, desde una perspectiva justamente evolutiva y sobre abarcando toda la historia, es muy interesante. El libro se llama De animales a dioses. Es un libro que les recomiendo ampliamente, es bellísimo, de verdad te hace cuestionar muchas cosas y te hace entrar en una crisis existencial. El día de hoy vamos a tocar este tema que fue algo que me hizo cuestionar bastante y me hizo ver muchas cosas que no había visto y eso se los quiero compartir. Empecemos definiendo qué es sexo y qué es género. En este libro se plantea que sexo es simplemente ser macho o hembra, que puede sonar un poco feo, pero, o sea, macho es tienes pene, hembra tienes vagina, punto, ya, ahí quedó. Después, ¿qué es ser hombre y qué es ser mujer? Ahí entra lo complejo. Ser hombre y ser mujer es algo que se ha establecido culturalmente. Entonces, ok, ¿qué significa esto? Realmente, muchas veces decimos que los hombres y las mujeres somos diferentes biológicamente y demás. Pero bueno, ¿qué tan cierto es esto? ¿Qué tan cierto es el hecho de que estas diferencias sean biológicas? A ver, no digo que claro que hay diferencias biológicas, o sea, es cierto que los hombres tienen más músculos que las mujeres, o sea, o más desarrollados de alguna forma, pero realmente creo que las grandes diferencias no se deben a razones tanto biológicas, sino más bien son como estas capas de ideas y normas que realmente tienen más que ver con lo social o lo cultural que con lo natural. Entonces, algo que, por ejemplo, me llama mucho la atención es que dime el nombre de una filósofa reconocida. Filósofa. O sea, a nivel Aristóteles o Sócrates. No hay, ¿verdad? No, no hay, no existe. Este, ok, probablemente exista. La verdad no conozco, o al menos a mí no se me viene a la mente el nombre de una filósofa reconocida a ese nivel. Pero, ¿por qué no había este nivel de filósofas? Y realmente se debe a que históricamente se nos ha negado el acceso a la educación. Por ejemplo, en la antigua Grecia y Atenas, había muchísimas mujeres que eran analfabetas. ¿Por qué? Porque eso no era para ellas, o sea, eso no. Pero imagínense si hubiera habido ese acceso a la educación, a que aprendieran a leer, a escribir, imagínense
la cantidad de filósofas que tendríamos hoy en día. Que es cierto, o sea, yo creo que ahorita hay filósofas, ¿saben? O sea, contemporáneas, modernas, pero si lo hubiera habido antes, tendríamos más. Y es que, o sea, aquí hay una carrera muy dispareja, ¿eh? O sea, a las mujeres históricamente se nos ha negado muchas cosas. Entonces, pero esto es algo que ya está cambiando y es a lo que voy. O sea, el ser hombre y ser mujer es algo que cambia constantemente y se está redefiniendo todo el tiempo. Por ejemplo, ¿qué significa ser un hombre masculino y varonil? Esto cambia mucho. Por ejemplo, en el siglo XVIII, ser un hombre varonil, literal, hay fotos de eso, es un hombre con medias, con zapatos de tacones, con pelucas, y algunos incluso hasta se ponían de que maquillaje en la cara, ¿saben? O sea, tipo, no sé si ubiquen a los que salen en Piratas del Caribe. Todos tenemos como esa mente en la cabeza, ¿no? Que tenían aquí su peluca con rollitos y así. Bueno, eso era ser sumamente varonil en esa época. Pero ahora, ser varonil es de lo más seco y sencillo y simple que ha habido en la historia. O sea, es algo muy X, considero yo. Porque de hecho hasta en la naturaleza los hombres son más llamativos que las mujeres. Por ejemplo, los pavos reales tienen de que sus plumas acá todas padrísimas, llenas de color. Y, por ejemplo, los leones tienen sus melenas todas increíbles, ¿no? Entonces los hombres son más llamativos en la naturaleza en general. En cambio, en los humanos, esto cambia constantemente porque justamente es algo construido socialmente. Entonces, y es algo que, por ejemplo, me llama mucho la atención hoy en día porque he empezado a ver que hay hombres que se pintan las uñas y esto me llama mucho la atención y me encanta porque creo que es un gesto importante y es un gesto revolucionario, porque antes las mujeres eran las únicas que se pintaban las uñas. Entonces el hecho de que ahora los hombres lo estén haciendo es como desafiar esos estereotipos, ¿no? También he visto que los que se ponen faldas, digo, pues qué padre, ¿no? O sea, cual sea que sea su razón, sea por encajar, sea por llamar la atención, sea porque de verdad es parte de su estilo, yo lo respeto. Y de hecho puedo decir que hay algunos que de verdad se les ve muy bien. Y me encanta que se esté como rompiendo este miedo a experimentar, ¿sabes? O sea, este miedo a ver, oye, ¿qué tal si es de mi estilo? ¿Qué tal? Por qué me dejo llevar por lo que dice la sociedad que es solo para mujeres? Y qué tal si a mí me queda? Y me siento cómodo con eso, que eso es lo más importante. Pero existe esta injusticia que se ha establecido y que muchas veces nos siguen estableciendo, ¿no? Obviamente, yo sé que mis papás no lo hacen con ese afán porque realmente no saben a lo que están contribuyendo, ¿no? Al yo haber nacido con útero, entonces hay como esta predisposición a que tienes que caber en ese estereotipo de lo que es ser mujer. Por yo ser hembra, tengo que ser mujer y cumplir todos esos estereotipos, ¿no? Que la verdad es imposible porque obviamente hay estereotipos muy alzados que nos pone la mercadotecnia, la publicidad y demás, ¿no? Pero bueno, ese tema es para otra ocasión. A lo que voy es que la mayoría de las cualidades masculinas y femeninas son más culturales que biológicas. Porque realmente, por ejemplo, les voy a poner este sencillo ejemplo que salió de este libro que les comento. La boca. La boca, hacemos muchas cosas con la boca. La pintamos, comemos, besamos, hablamos. Y todo esto es correcto, está bien. La boca, evolutivamente, estamos de acuerdo que es para poder introducir alimentos y cargarnos de energía, alimentarnos, nutrirnos, ¿no? Es para eso apareció como tal. Pero realmente los órganos que tenemos no tienen un objetivo como tal. Podemos hacer mil cosas con ellos y no es incorrecto, no es antinatural. A lo que voy es de que, ok, usas tu boca para comer, ok, natural. Usas tu boca para hablar, ¿es algo eso antinatural? O sea, ¿solo porque no se hizo para eso? Porque de hecho el hablar, el lenguaje nos ha llevado a evolucionar muchísimo como especie.
Es un tema muy, muy interesante, pero a lo que voy es de que realmente, ok, usamos la boca para hablar, para comer, para besar, y nada de esto es antinatural. ¿A quién decidimos besar? Sea hombre, mujer, macho, hembra, lo que sea, no es antinatural. Si yo tengo pies para caminar y de repente los uso para bailar, ¿es eso algo antinatural? No lo creo. Yo creo que es algo completamente natural. Y es que lo que se define como natural y natural, más bien es lo que nos ha impuesto la religión o el cristianismo, por ejemplo. O sea, de que, bueno, lo que la religión dice, lo que Dios dice, que se haga, eso es natural. Lo que se dice que no se haga, eso es antinatural. Entonces, digo como... Y dentro de eso hay una incongruencia, ¿no? Porque se dice así como de, no, pues los homosexuales es algo antinatural porque ellos no pueden tener hijos y el hombre se hizo para estar con la mujer y que para tener hijos, heredar los genes y demás, ¿no? Pero, ok, si eso es antinatural, entonces los sacerdotes también también van en contra de su naturaleza porque no están reproduciéndose. Y es ahí cuando digo qué cosa tan incongruente, ¿no? O sea, están haciendo la misma cosa simplemente con diferentes creencias. Y ahí es donde creo que está mal, que las creencias traten de imponer qué es lo que es natural y antinatural, porque realmente nada es antinatural. Algo verdaderamente antinatural sería algo hasta imposible de debatir. Por ejemplo, el querer viajar a la velocidad de la luz. Estamos de acuerdo que eso no se puede. Eso sería algo antinatural, porque ni siquiera se puede. El tener relaciones con quien tú quieras es algo totalmente natural. Por ejemplo, los chimpancés o sea, el sexo no existe solo para reproducirse. Los chimpancés, por ejemplo, usan el sexo para establecer redes sociales, porque dentro de los chimpancés, que son los animales que más se parecen a nosotros, hay razones sociales, hay cierta jerarquía, y lo usan para entablar amistad, para establecer la paz, para muchas cosas, razones hasta incluso políticas. Y nosotros también lo usamos para esos fines. ¿Y eso es algo antinatural? No es algo antinatural, se puede hacer, todo lo que se puede hacer es natural, lo que es imposible de hacer, pues eso sí es antinatural, o sea, nada que sea permitido, que sea más bien posible, es antinatural. Entonces, y nada más para dejar eso claro, yo no tengo nada en contra de la religión, yo no soy religiosa, pero sí creo que es importante cuestionar estos ámbitos, ¿no? Porque hasta incluso, ¿por qué una mujer no puede ser sacerdote, por ejemplo, ¿no? O sea, y digo aquí como de por qué se le niega, ¿no? Hasta en esos simples aspectos que yo no entiendo. Y eso me lleva a hablar sobre el patriarcado, que es como que en parte el patriarcado lo que hace es querer que se respeten estos roles, que si naciste macho, eres hombre, si naciste hembra, eres mujer, y si te sales de eso, entonces hay castigo, entonces hay pecado. Y digo así como ¿por qué, no? Y esto me lleva al siguiente punto. Es muy cierto que en todos los países tenemos diferentes creencias, diferentes culturas, y yo estoy diciendo que esto es algo culturalmente establecido, ¿no? Pero ¿por qué entonces el hecho de que el hombre se haya llevado la mejor rebanada del pastel y que tenga más poder ha sido algo tan universal? Bueno, hay 3 principales razones. La primera, y la que más se utiliza o más comúnmente se escucha, es por la fuerza, porque los hombres son más fuertes que las mujeres. Y a ver, esto es cierto en cierta medida, es cierto a medias, porque los hombres sí, claro, son fuertes físicamente, o sea, sí, sus músculos son más grandes y demás, ¿no? Y físicamente sí, estoy de acuerdo, pero las mujeres somos más fuertes a la hora de aguantar el dolor, el hambre, la enfermedad y la fatiga. Y eso es muy cierto, o sea, el simple hecho de parir un hijo es, yo creo, de las cosas más dolorosas. No me ha pasado, le he tenido un miedo constante, obviamente.
Pero eso es un gran ejemplo. Las mujeres aguantamos mucho más. Yo creo que todos conocemos al típico hombre que le da gripa y se tira en la cama 3 días y no puede hacer nada, tiene que llevarle toda la comida a la cama y demás, ¿no? En cambio, las mujeres, de verdad, nos enfermamos y seguimos y a darle. O sea, el simple ejemplo de la menstruación es un gran tema. O sea, los cólicos no, de verdad, no son cosa simple. Y desde ahí, entonces es como, ¿por qué? Si entonces, supongamos que es por fuerza, ¿no? Entonces, ¿por qué a las mujeres se les ha excluido de cosas que realmente no involucran fuerza? Por ejemplo, la política o el sacerdocio. O sea, esas cosas no implican fuerza. ¿Y por qué se les ha excluido de eso? Y en cambio se les pone a hacer el hogar o artesanías que son cosas físicas. O sea, si te has puesto a limpiar tu casa todo un día, vas a ver cómo si es algo físico y te cansas un chorro. Entonces, no creo que vaya por ahí. La segunda razón es porque los hombres son más agresivos. Y esto es porque es cierto que los hombres tienen una tendencia a ser más violentos que las mujeres. No digo que haya mujeres que no sean violentas, pero es muy cierto, si vemos las estadísticas, es más común en los hombres. Entonces, la segunda razón es de que por esta tendencia violenta había más soldados. Entonces, al haber más soldados hombres, el ser parte de la fuerza militar es controlar de alguna forma la sociedad civil, porque tienes un control de fuerzas armadas, ¿no? Entonces dices así como, ok, los hombres son agresivos y van a la batalla porque de alguna forma esa agresividad les sirve a la hora de estar en el campo de batalla, ¿no? Pero entonces, quienes estaban al mando, haciendo las estrategias y demás, tendrían que ser personas no agresivas. O sea, si tú te pones agresivo, no piensas claramente y demás. Entonces, las personas que están al mando tienen que ser personas pacificadoras, de alguna forma estrategas, saber entender cómo piensan los demás para poder como entender al enemigo, poder prever sus movimientos, y también puede ser manipuladores, ¿no? Entonces, estas características no son excluyentes de las mujeres. De hecho, diría que son más de mujeres que de hombres. Me atrevería a decir que sí, las mujeres somos como que podemos entender mejor a las otras personas, somos un poco más empáticas, porque llegamos a identificar muchas cosas que a veces a los hombres se les pasa. Entonces, también dudo que vaya por ahí. Entonces, la tercera razón son los genes patriarcales. Y esta teoría esta teoría se refiere como a la evolución, a que los machos y las hembras hemos tomado diferentes estrategias a la hora de sobrevivir y de reproducción. Por ejemplo, el hecho de que los genes masculinos sean más competitivos y ambiciosos y agresivos, como que les ha dado una cierta ventaja, porque los machos pelean por ser el macho que embaraza a la hembra, porque tienen esta necesidad de reproducir y de pasar sus genes. Entonces eso, el ser competitivos de alguna forma los hace ser más agresivos y más ambiciosos, ¿no? De que entre más hembras mejor, porque entonces más hijos tengo. Y a la mujer el hecho de tener hijos, pues es algo que desde siempre se le ha encargado mucho, ¿no? Entonces se necesita ayuda para poder alimentarlo, para poder encontrar un hogar. Entonces esto quiere decir que las mujeres muchas veces se sometían a un hombre, hacía una mujer sumisa porque necesitaba la ayuda, y un hombre pues así como que necesita la ayuda, no como tal porque no se le ha encargado tanto oye, tú vas a cargar al hijo 9 meses, ¿me entienden? No es la misma posición. Entonces, pero esta correlación de hombres competitivos, de machos competitivos y hembras dependientes ha sido contradictoria. O sea, ha tenido un resultado muy diferente en sociedades de animales. Por ejemplo, en los elefantes y en los bonobos, que son una especie de changos, esta correlación de hombres y mujeres dependientes, de hombres competitivos y mujeres dependientes,
ha hecho sociedades matriarcales. ¿Y esto cómo? Bueno, el punto es de que el control lo tienen las redes de mujeres, porque en estas sociedades las mujeres son muy cooperativas una con la otra, son muy fuertes. Entonces, siempre que había un macho violento que quiere pasarse los límites, lo que hacían las mujeres en estas sociedades es que se agrupan y le ponen límite a ese macho que quiere ser agresivo, ¿no? Entonces, creo que aquí hay un mensaje muy importante y del cual deberíamos aprender los seres humanos. Creo que esa es nuestra más grande oportunidad, porque realmente no somos minoría, ¿eh? Las mujeres somos el 50% de la población. Realmente, o sea, ahí hay un poder increíble, hay un potencial, wow, magnífico. Y creo que esa es una, si no es que la mejor arma que tenemos contra estos sistemas patriarcales y machistas. Yo crecí en un país que sí es muy machista y siempre que camino por la calle se siente como esa incertidumbre e inseguridad y de alguna forma impotencia, porque sé que yo sola no voy a poder hacer realmente un cambio. Y es aquí donde me llevo este aprendizaje tan importante de estas sociedades, que realmente tengo que hacerlo junto con otras mujeres y también, ¿por qué no?, con hombres. Yo creo que los hombres sí se pueden unir a este cambio de feminista, simplemente no queriendo ser el protagonista. Yo creo que el papel que tienen que cumplir los hombres es escuchar y hacer el cambio dentro de estas sociedades donde no estamos las mujeres, ¿no? Por ejemplo, en los, como se les llama, locker, ¿cómo se les dice? Bueno, en los, se me fue la palabra, pero locker talk, creo que se les llama algo por el estilo. Pero bueno, el punto es donde solo están los hombres, ¿no? O sea, que haya hombres que se nos unen en este movimiento y llegan a esos puntos en donde las mujeres no estamos, en donde los hombres tienen pláticas machistas y demás. Entonces, tener alianzas con hombres que hacen parte de este movimiento creo que es muy importante. Simplemente que sepan cuál es su lugar, porque no es el mismo lugar para los hombres y las mujeres en este movimiento, no es lo mismo. Entonces, creo que esto es lo más importante que tenemos, al menos entre mujeres, el poder apoyarnos, cooperar y unirnos para poner límites a los machistas, agresivos, violentos y egoístas y poder superarlos en números, ponerles un hasta aquí. Creo que es algo muy importante y es algo que me encanta del movimiento feminista que está habiendo en todo el mundo. Me enorgullece bastante y claro que sé que es una lucha constante, pero sé que si seguimos así unidas y haciendo este movimiento más grande, se va a hacer un cambio. Pero bueno, en el siguiente episodio hablaré un poco más sobre los feminismos, porque hay distintas formas de feminismos. Pero bueno, no quiero que este episodio se convierta sobre feminismos. A lo que voy es de que el sexo y el género son cosas muy distintas y que realmente el haber nacido con útero o con testículos no define nada de tu persona. Tú puedes hacer lo que se te dé la gana con lo que te tocó. Entonces, no sientas que vas en contra de tu naturaleza, no creas estas ideas que muchas veces nos meten en la cabeza. Y sé que a veces es difícil ir en contra de la mayoría de la sociedad, pero este movimiento se va a hacer poco a poco hasta que nos convirtamos en mayoría. Esta fue la perspectiva que yo quise compartir con ustedes. Espero que les haya servido. Yo disfruto mucho platicar con ustedes. Me río porque sé que si no lo hubiera platicado en un podcast, lo hubiera platicado en una nota de voz, o sea, con una amiga. Pobrecitas, la verdad, luego les mando de que notas de voz de 30 minutos. Se los juro, tengo una nota de voz con un récord de 30 minutos. Así que esa es una de las principales razones por las cuales empecé a hacer este podcast. Dije, ya no voy a castigar así a mis amigas. Los voy a castigar ahora ustedes. No es cierto, espero que hayan disfrutado este podcast, que les haya servido y sobre todo, por favor, cuestiónense las cosas. No quiero que me vengan a creer todo a mí. O sea, yo sé que yo no tengo la verdad absoluta. Entonces, yo solo quiero, mi propósito y el de este episodio es cuestiónate las cosas. Yo simplemente te doy una perspectiva diferente para que te las cuestiones desde esa perspectiva y descubras cosas nuevas. También te recomiendo
leer ese libro. De verdad es una joya, es nuestra Biblia en este canal. Entonces, en este programa. Espero que te haya servido. Ten un hermoso día y nos vemos muy pronto.